Buenos días. Me acompañan abriendo la escritura en el Salmo 136. Vamos a leer la palabra de Dios. Alabanza por la misericordia eterna de Jehová. 137. Lamento de los cautivos en Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Y si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla, hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Hermanos, veamos una breve meditación de este Salmo 137. Este Salmo, hermanos, se escribe en un contexto específico. El contexto de este Salmo es el exilio babilónico. Judá había sido invadida y conquistada por Nabucodonosor y los babilonios. Ellos destruyeron la ciudad de Jerusalén, ellos destruyeron el templo, y muchos de los mejores y más brillantes ciudadanos fueron exiliados a Babilonia. El pueblo de Dios, como lo vemos en este salmo y en otros salmos también, se sentía destrozado en una tierra extranjera, en una tierra lejana y pagana. Y ese lamento del pueblo, hermanos, lo podemos ver con claridad en los primeros versículos. Veamos el versículo 1, hermanos. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. El pueblo de Israel se encuentra en esta tierra lejana, en Babilonia. Allí en esa tierra estaban dos de los ríos más impresionantes. Estaba el río Tigris, el Éufrates. Y el pueblo reflexionando sobre lo que había tenido y lo que ahora había perdido, pues ahora lo vemos lamentándose, llorando, acordándose de Sión, acordándose de la ciudad de David, de Jerusalén, y particularmente del templo donde adoraban a Dios y donde Dios se manifestaba de una manera especial para con el pueblo. Sin embargo, hermanos, fueron los propios pecados del pueblo contra Dios los que trajeron este justo juicio divino. Y seguimos viendo el luto del pueblo de Dios en los siguientes versículos 2 y 3. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos
nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Estos captores babilonios estaban hostigando al pueblo de Israel, se estaban burlando de ellos al pedirles: cántenos uno de esos cánticos de Sión. Esos cánticos, hermanos, eran cánticos de victoria. En otras palabras, es como si estos hombres les dijeran: ¿dónde está ahora su Dios? Era común, hermanos, que los captores pidieran a los pueblos que habían llevado cautivos, era común que les pidieran que cantaran, que se sintieran alegres, todo esto en son de burla. Y el pueblo realmente, hermanos, el pueblo realmente deseaba cantar, realmente deseaba adorar, pero no en ese lugar. El pueblo sabía, hermanos, que Dios había establecido un lugar especial en donde se llevara a cabo la adoración. Dios dio a Moisés la instrucción de que solo se adorara en un lugar, en Sión, en el templo. Y esto, el pueblo de Israel, aunque tenía ese deseo, hermanos, al estar lejos, no podía hacerlo. No podía hacerlo en una ciudad pagana. Por eso el salmista se expresa así en el versículo 4, diciendo: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Era la adoración en el templo, hermanos, toda la forma de adorar al Señor que no se podía hacer en ningún otro lugar, sino solo en Jerusalén. Los altares, el incienso, los sacerdotes con trompetas, los levitas con su música, con sus cantos, pero sobre todo, hermanos, la presencia especial de Dios bendiciendo a su pueblo. Eso es lo que el pueblo de Israel extrañaba, y eso no lo iban a encontrar en ningún otro lugar. Y el salmista, al darse cuenta de lo que habían perdido por causa de su pecado, por causa de su rebeldía, el salmista pronuncia un juramento muy fuerte en los versículos 5 y 6. Dice el salmista: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Este pronunciamiento, hermanos, nos hace pensar que el salmista era un músico. Él habla de perder la habilidad de su diestra. Es muy probable que él tocaba el arpa. Es probable que él también era parte del coro en el templo, y por eso pronuncia: mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Son cosas, hermanos, que devastarían especialmente a un músico. Y esto nos muestra, hermanos, cuánto celo había en el salmista por la casa de Dios. Es como si actualmente alguien dijera: preferiría perder un brazo o una pierna antes de olvidarme de mi Dios, antes de abandonar mi iglesia. El salmista sabe, hermanos, que no puede usar lo que Dios le ha dado en ese lugar, que para hacer algo que Dios no le ha dicho que haga, él no lo puede hacer ahí, que él sabe que no puede haber bendición en ese lugar. Hermanos, por gracia nosotros ya no tenemos que acudir a un país en específico, a una ciudad en específico, a un monte en específico, a un templo en específico para adorar a nuestro Dios. Dios mismo, hermanos, vino y estuvo entre nosotros y habitó entre nosotros, y Él nos hizo cercanos a Él. Y ahora, por eso que Cristo hizo, hermanos, por esa obra que Cristo hizo, ahora podemos adorarle en cualquier lugar en donde podamos, en donde el pueblo de Dios se reúna. Podemos tener la certeza de que Dios está ahí presente, bendiciendo a su pueblo de una manera especial en el día del Señor.
Eso es lo que Emmanuel, Dios con nosotros, hizo por nosotros. Ahora por gracia podemos reunirnos en este lugar, hermanos, cada semana para adorar con toda libertad a nuestro Dios. Qué gran bendición y privilegio tenemos, hermanos, en esta mañana de poder reunirnos con toda libertad para adorar a nuestro Dios. Los hebreos de antaño no querían perder de vista el templo, la ciudad de Jerusalén, pero los que estamos en Cristo ahora no queremos perder de vista el verdadero templo que es Cristo y la verdadera ciudad que es la ciudad de Jerusalén, la ciudad celestial, en donde estaremos ahí, hermanos, adorando a nuestro Dios para siempre. Pero ahora, hermanos, llegamos a los versículos finales del 7 al 9, y estos son los versículos por los cuales el salmo es conocido. Este salmo es conocido como un salmo imprecatorio. Esa palabra imprecar significa invocar una maldición sobre algo o sobre alguien. Y es lo que vemos en los versículos del 7 al 9. Dice el salmista, versículo 7, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Son palabras muy fuertes, hermanos, pero aquí debemos considerar quién está siendo maldecido, sobre quién se está haciendo esta imprecación y por qué el salmista está haciendo o diciendo más bien estas palabras. Aquí el salmista, hermanos, en estos últimos versículos menciona dos de los enemigos de Israel. En el versículo 7 menciona a los edomitas y en los versículos 8 y 9 a los babilonios. Estos pueblos paganos trajeron mucho dolor y tristeza al pueblo de Dios. Ambos se ensañaron contra Judá. Y aquí el salmista lo que está haciendo es encomendando a Dios en su justicia a estos pueblos. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos querían la destrucción del pueblo de Dios. Ellos, antes de ser enemigos del pueblo de Dios, eran enemigos de Dios. Y el salmista pide a Dios que recuerde lo que dijeron los edomitas contra Israel, dice en el versículo 7, cuando ellos decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Estos son deseos, hermanos, de que el pueblo de Dios fuera destruido en toda su plenitud, de que fuera destruido en totalidad. Los edomitas se habían puesto del lado de los babilonios contra el pueblo de Dios. El salmista en el versículo 8 ahora se dirige a los edomitas, les llama hija de Babilonia. Hermanos, nadie hasta ese momento de la historia había tratado a Israel con tanta destrucción y matanza. Así que lo que vemos, hermanos, en las palabras del salmista es meramente, como también lo hemos visto en otros salmos imprecatorios, es meramente que Dios sea glorificado en ejecutar su santo y justo juicio sobre estos pueblos. Vemos, hermanos, en los salmistas no es que buscaran una venganza personal, no es que ellos fueran sádicos, nada de eso. Lo que vemos, hermanos, es pidiendo al Señor que haga justicia, que obre conforme a su carácter santo y justo, que sea glorificado en medio de estos pueblos paganos que quieren la destrucción del pueblo de Dios, que quieren impedir el avance del reino de Dios. Ellos iban a recibir un día ese juicio. Miren el versículo 8, dice el salmista, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Versículo 9, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Está encomendando este asunto a Dios. Y es lo que Pablo nos enseña en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, en el
capítulo 12, versículo 19, Pablo dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nuestro Señor es un Salvador misericordioso, pero también es un juez justo. La venganza le pertenece al Señor y Él va a pagar con justo juicio a todos aquellos que no quieren reconocer a su Hijo Jesucristo, a todos aquellos que no quieren conocerle, a todos aquellos que rehúsan creer en el Hijo de Dios. Y de acuerdo a este salmo, dice que Dios los estrellará contra la peña. Y es aquí, hermanos, donde vemos a Cristo en este salmo. Cristo es esa peña, Cristo es esa roca. Cristo había anticipado esto a los principales sacerdotes y a los ancianos del templo. Acompáñenme, por favor, hermanos, a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículos del 42 al 44. Mateo 21, versículo 42. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, ¿y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Palabras fuertes del Señor. Dios es juez justo. Y su justicia, hermanos, se basa en la verdad. Y la verdad de Dios, hermanos, es que Él ha sido paciente con los pecadores. Él ha sido muy paciente contigo, amigo, que estás sin Cristo. Él ha sido muy paciente. El hecho de que el día de hoy estés aquí, de que el día de hoy estés con vida, respirando, el hecho de que hoy estés escuchando la palabra de Dios, eso es misericordia. Eso es la paciencia del Señor esperando a que te arrepientas. Pero esa misericordia que para los cristianos, para los creyentes es para siempre, para aquellos que rehúsan, que rechazan al Señor Jesucristo, esa misericordia y esa paciencia un día se convertirán en juicio. Dice en Proverbios 26 que la maldición no viene sin causa. La responsabilidad de todo hombre ante Dios es arrepentirse de sus pecados y confiar en el Señor Jesucristo. Cristo es la roca en la que unos tropiezan y serán estrellados, pero también es la roca sobre la cual algunos son construidos. Él es, para los que hemos confiado en Él, la roca de nuestra salvación. Así que, amigo que estás sin Cristo, no esperes a ser desmenuzado, estrellado contra esta roca. No esperes eso. Arrepiéntete de tus pecados, confía en lo que Cristo ha hecho para que puedas tener en Él un refugio eterno, para que puedas decir: Él es la roca de mi salvación. Hermanos, hoy por gracia podemos adorar al Señor con libertad en este lugar. Ya no somos esclavos en la tierra ajena de nuestros pecados, en esa tierra extranjera del pecado. Ahora estamos en Cristo y podemos adorarle en este lugar. Y esta adoración, hermanos, que hacemos al Señor es algo glorioso, porque esta adoración, hermanos, está anticipando esa adoración eterna que vamos a hacer todos los santos finalmente reunidos
con cuerpos glorificados, adorando al Señor para siempre. Es por gracia, hermanos, que hoy estamos aquí. Es por gracia que hoy estamos en Cristo. Así que gocémonos, hermanos, pongámonos de pie y sigamos adorando a Dios por sus grandes misericordias. Amén. Amén. Vamos a cantar Tengo un refugio en tempestad. En los himnarios está en la página 56. Tengo un refugio en tempestad, cuando aflicciones tengo, cuando me llena mi temor, mi alma en ti descansa. Oh Cristo, en ti me esconderé, mi paz y mi consuelo. Nada es más grande que tu amor, confortas mi tristeza. Tengo un refugio en tempestad, si mi pecado acusa, culpable soy de mi maldad, tu gracia aún me acepta. Oh Cristo, en ti me esconderé, ya no soy condenado. Refugio tengo en tu cruz y salvación encuentro. Tengo un refugio en tempestad, si temo a la tormenta, en mi debilidad yo sé, tu fuerza me sustenta. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas. Tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas. Tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Amén. Y por último vamos a cantar el himno Cuán solemne y dulce aquel lugar. En los himnarios está en la página 65.